Miren, pensando un poco en este tema, imagínense ustedes que, por ejemplo, ya mencioné el tema de las AFJP, o podemos mencionar cuando Menem hizo todas las privatizaciones, podemos mencionar cuando ahora este régimen en abril pasado expropió el 51% de las acciones de YPF tomándolas de las de Repsol. Podemos mencionar cuando en febrero pasado los legisladores del Congreso de la Nación se aumentaron al doble las dietas, más los privilegios, más la intención actual que tiene este gobierno de aumentar el presupuesto legislativo en un porcentaje importante de dinero, más la incorporación de 1000 nuevos empleados, etcétera, etcétera. Todas situaciones en que se toman medidas que no sabemos si son para bien o para mal. Podemos estar disconformes, ser contrarios a ellas, no podemos hacer nada hoy día. Imagínense la potencia que le daría a nuestra democracia el tener una herramienta como la que existe en California. Que un ciudadano pueda decir, no señor, no estoy de acuerdo con este tema de aumentar los gastos legislativos, genere la campaña, gane adhesiones, cumplimente el porcentaje de adherentes necesarios y se pueda esto someter a la voluntad popular a lo largo y a lo ancho del país. Y para no hablar del país, apliquémoslo, por ejemplo, a nivel municipal. No solo las grandes urbes como la capital federal o Rosario, Córdoba, ciudades como Junín en la provincia de Buenos Aires, Carcarañá en Santa Fe, Trenquelauquen también en Buenos Aires, Puerto Madryn en Chubut, Las Heras en Santa Cruz. Detalles como queremos tener nuestra propia policía y nos la vamos a pagar. Se somete a votación, se sanciona y se tiene, le guste o no, a los Rossi y a los Pichetto de turno. Eso es lo que hay que lograr. Eso es lo que nos va a beneficiar como democracia, como seres libres, como ciudadanos mayores. Por supuesto que se van a oponer los políticos tradicionales que han alimentado este sistema durante décadas y décadas enteras, no solo desde el diciembre del 83, desde mucho antes. Se han negado a abolir la lista sábana. Se niegan a cualquier iniciativa que modernice la democracia y la ponga más en manos del soberano que en las manos de ellos. Creo que da para pensar, y aquí planto este tema del ejemplo de California, y voy a mencionar qué pasa con Islandia. En Islandia se ha producido también un caso muy interesante. El gobierno de Islandia, que por supuesto es un país completamente distinto a lo que es California, no solo en tamaño, en ubicación, en desarrollo económico y en cantidad de población, en cultura, en lo que ustedes quieran, pero sin embargo, habiendo el gobierno de Islandia producido un grave daño al país, habiendo contraído una deuda extremadamente onerosa y perjudicial como rebote de la terrible crisis europea, hubo que nacionalizar el principal banco privado del país porque quebraba. En el año 2008 la moneda se desplomó, la bolsa suspendió la actividad, el país entró en bancarrota. En el año 2009 las protestas de los ciudadanos frente al Parlamento lograron que se convoquen elecciones anticipadas y además lograron que dimitiera el primer ministro responsable de todo esto, con todo su gabinete, por supuesto. Mediante una ley se propuso en el Parlamento la devolución de la deuda contraída con Gran Bretaña y Holanda en unas condiciones que condenaban a todas las familias islandesas a pagar mensualmente durante los siguientes 15 años esa deuda de 3.500 millones de euros a un 5,5% de interés. Esto produjo más revulsión y en el año 2010 la gente se vuelve a ir a la calle y exige someter la ley a referéndum. Por lo tanto, y ante esta presión popular, el presidente en enero del 2010
se negó a ratificar la deuda, anunció que se haría la consulta popular. ¿Y cuál fue el resultado? En marzo del 2010, el referéndum arrojó un 93% de votos favorables al no pago de la deuda. Repito, 93% de los votos. Y no solo terminó ahí, sino que los ciudadanos presionaron para reformar la Constitución. Se armaron comités que empezaron a estudiar el tema y lograron que se proclame una asamblea constitucional que comenzó su trabajo en febrero del 2011 para presentar un proyecto de Carta Magna a partir de las recomendaciones consensuadas en montones y montones de asambleas de ciudadanos celebradas en todo el país. Esto es un ejemplo de lo que puede hacer y de lo que significa una democracia de soberanos, no una democracia delegativa en donde un líder carismático o no pretende dirigir los destinos del país por sobre la voluntad del soberano que lo votó, cambiando parcial o totalmente todos sus compromisos electorales y haciendo entrar por la puerta trasera decisiones graves que en nuestro caso, aquí y ahora, están llegando a afectar nuestras libertades y nuestros derechos cívicos esenciales. Esto es un ejemplo que debemos tener en cuenta y que espero les haya agradado conocer. No es algo imposible de hacer, por supuesto que es algo para lo que habría que juntarse y luchar mucho. Nuestra Constitución está, nuestra Constitución, que es la carta de nacimiento de la nación, está amañada, dirigida para favorecer el accionar de la clase política. No por nada, reitero, en nuestra Constitución solamente se contempla la consulta popular no vinculante, y el único que la aplicó fue Raúl Alfonsín, y ante la emergencia, la grave crisis que hubo por el conflicto con Chile, para resolver el conflicto con Chile, y hubo una oposición irracional y virulenta por parte de un sector muy amplio del peronismo. Todos los que peinan alguna cana recordarán la intervención de Ramón Saadi, del patriarca de los Saadi, defendiendo la posición contraria al gobierno radical de entonces. ¿Qué medida vos considerás que sigue a esta de los referéndum? Bueno, sin lugar a dudas, el tema de la justicia. De las tres patas básicas que yo he mencionado, una era este asunto de los referéndums, los plebiscitos. En segundo lugar, la independencia de la justicia. Y en tercer lugar, un control de gestión independiente. Pero el tiempo es tirano. Esta emisión se acaba y desarrollaremos el siguiente tema en la próxima presentación. Muchas gracias por la paciencia de habernos escuchado. El que quiere alguna aclaración o proponer un tema a tratar, lo hace al correo electrónico republica.del.soberano@gmail.com. Buenas noches y muchas gracias otra vez.